En este video vamos a hablar del tipo de activos en el que podemos invertir. Nos vamos a enfocar más en los que podemos hacer trading más activo o inversión más activa, pero también les vamos a mencionar otro tipo de activos en los que pueden invertir. A la hora de invertir tenemos varias opciones en donde colocar nuestro dinero. En términos generales, a eso se le llama clase de activo. Y en esta presentación vamos a ver las 8 que tenemos acá. Estas son efectivo, acciones, bonos, FX, Forex o monedas, materias primas o commodities, criptomonedas, finca raíz y activos alternativos. Antes de seguir con la descripción de estas clases de activos, queríamos mencionar la diferencia entre una clase de activo y la forma o el vehículo de inversión. Como ejemplo, asumamos que un inversionista, después de hacer su análisis, decidió que le gustaban las acciones y que quería invertir en acciones de tecnología americanas. ¿Y cómo va a comprar ese inversionista esas acciones? Aquí es donde viene el vehículo de inversión o la forma de inversión. ¿Qué puede hacer el inversionista? Lo primero es comprar una acción de tecnología directamente, por ejemplo, Apple. Otra opción que tiene es utilizar un fondo, mirando que ese fondo tenga acciones de tecnología. Otra opción que tiene para comprar es comprar futuros de un índice como el Nasdaq 100, que son acciones de tecnología. Otra alternativa es ir y comprar opciones sobre compañías tecnológicas o sobre índices que sigan esas acciones tecnológicas. Y la última opción es que invierta a través de CFDs, que son contratos por diferencia. Así que como vemos, una cosa es en qué queremos invertir y otra cosa es cómo vamos a invertir en eso que queremos, que sería el vehículo o la forma de inversión. Ahora empecemos a describir las clases de activos para que entiendan un poco mejor. El primer activo del que vamos a hablar es el efectivo. ¿Qué incluimos dentro del efectivo? Cualquier cosa que sea muy líquida y tengamos disponibilidad inmediata y que no tenga mucho riesgo o casi nada de riesgo de pérdida por variación de precios. Esto puede ser la plata que usted tiene en su cuenta de ahorros o en su cuenta corriente. Pueden ser fondos a la vista o money market funds que invierten de un día para otro con instituciones financieras para tratar de ganar un retorno pequeño. O pueden ser los billeticos que guarda debajo del colchón. Este tipo de activo usualmente lo tenemos como seguridad para tener algo de plata para emergencias, para pagar cuentas, etcétera. Lo malo de este tipo de activo es que tenemos poco o nada de rentabilidad y la inflación puede hacer que a lo largo del tiempo perdamos valor, es decir, que lo que podamos comprar con esa plata sea cada vez menos. Este es considerado el activo más seguro pero el menos rentable. La segunda clase de activo que tenemos es la renta fija. Dentro de la renta fija tenemos cosas como los bonos o cualquier tipo de deuda. ¿Cuáles son las características más comunes? Lo primero es que pagan interés y lo segundo es que usualmente hay un plazo fijo en el cual la entidad a la que le prestamos la plata tiene que devolvernos el capital invertido. Dentro de renta fija tenemos varios tipos. El primero es basado en quién emite ese papel o ese bono. Pueden ser corporativos, y esos son compañías o instituciones financieras, o son gobiernos. También se pueden dividir por el tipo de interés que nos paguen. Acá tendríamos los de tasa fija, en los que sabemos exactamente cuánto nos van a pagar desde el día cero, o los de tasa variable. Usualmente están atados a algún índice o alguna cosa que no es fija y no sabemos exactamente cuánto va a ser. Por ejemplo, puede ser atados a la inflación o cosas así. Y la tercera forma de dividirlos es por la calidad del emisor del papel. Aquí tendríamos los que son grado de inversión, es decir, con buena calidad crediticia, y los bonos basura o junk bonds, que son emitidos por compañías que tienen alto endeudamiento y baja calidad de crédito. Como es normal en casi todas las cosas relacionadas con la inversión, entre más riesgoso sea el bono o la entidad que lo emite, mayor va a ser la tasa de interés que nos van a pagar. Otra cosa importante que entiendan es cómo se mueven los precios de la renta fija o de los bonos. Normalmente tenemos dos parámetros principales. El primero es que cuando, por ejemplo, las tasas de interés suben, los bonos bajan de precio y también bajan de precio cuando la calidad de crédito del que emitió el bono cae. ¿Cómo podemos nosotros como inversionistas invertir en bonos o en renta fija? Tenemos prácticamente todas las opciones. La primera es comprar los bonos de compañías individuales directamente. El problema con esto es que usualmente necesitamos una cantidad de plata mucho más alta. La siguiente forma, y tal vez la más fácil, es comprar fondos de renta fija. También tenemos futuros, CFDs y opciones, pero generalmente estos solo son sobre bonos del gobierno.
En la escala de riesgo de la clase de activos, los bonos o la renta fija normalmente se consideran de bajo riesgo, aunque esto no es necesariamente cierto si estamos en condiciones de mercado con intereses muy bajos, porque la probabilidad es más alta de que los intereses suban y, como hablamos hace un minuto, si los intereses suben, los precios de los bonos caen, así que podríamos perder algo de dinero. Ahora sigamos con las acciones o renta variable. Esta es una de las clases de activos más utilizada para hacer trading o inversión activa. ¿Y qué son las acciones? Las acciones básicamente son un pedacito de una compañía. Cuando nosotros compramos a través de la bolsa una acción, por ejemplo, de Coca-Cola, nos estamos volviendo en dueños de un pedacito de Coca-Cola. Los principales tipos de acciones son las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Las acciones ordinarias o comunes nos dan derecho a votar en las asambleas de las compañías y también nos dan derecho a recibir dividendos en caso de que haya repartición de utilidades. Las acciones ordinarias o comunes son las que usualmente vamos a usar para hacer trading porque tienden a tener mucha mayor liquidez que las preferentes. La diferencia entre las acciones ordinarias y las preferentes es que en las preferentes normalmente no tenemos voto, pero a cambio nos dan beneficios usualmente económicos. En la mayoría de los casos nos pueden dar, por ejemplo, un dividendo fijo, lo que hace que esto sea un híbrido entre una acción y un bono, o nos garantizan que a nosotros nos tienen que pagar primero que a los accionistas ordinarios. ¿Y cómo ganamos plata con acciones? Tenemos dos formas. La primera es con el movimiento del precio, es decir, si compramos una acción de Coca-Cola o de Tesla y la acción sube y la vendemos, pues nos ganaríamos la diferencia. Y la segunda es cuando nos pagan dividendos. A la hora de invertir podemos mirar las acciones de diferentes maneras. Una es por tamaño, las acciones grandes, las medianas y las pequeñas. Otra forma de mirarlas es si pertenecen a algún índice. Por ejemplo, en el mercado americano de acciones tenemos el Dow, que son las 30 acciones industriales más grandes. Tenemos el Nasdaq, que son las 100 acciones más grandes de tecnología. Tenemos el S&P 500, que son las 500 acciones más grandes. Tenemos el Russell 2000, que son 2000 acciones pequeñas. También podemos mirar las acciones por sectores, como tecnología, energía, productos de consumo, etcétera. Por ejemplo, si queremos solo invertir en energía porque creemos que el petróleo va a subir, podemos ir al mercado de las acciones, mirar qué acciones están dentro del sector de energía y comprar alguna de esas. En términos de riesgo, las acciones son consideradas de mediano o alto riesgo dependiendo del tipo de acciones que compremos. En esta clase de activo ya podemos tener pérdidas mucho más grandes porque la variabilidad de los precios puede ser muy grande. Con acciones tenemos acceso a todos los vehículos de inversión. Es decir, acá podemos o comprar la acción individual directa o comprar fondos, podemos comprar futuros sobre índices, CFDs sobre las acciones más líquidas y los índices, y en opciones lo mismo, tenemos índices o las acciones más líquidas. Ahora hablemos del mercado de las monedas. Normalmente van a oír que la gente se refiere a este mercado como el mercado de FX o Forex. Todos los países tienen una moneda en la que podemos vender o comprar bienes y servicios. Cuando nosotros vamos a invertir en Forex, lo que hacemos es comparar una moneda contra otra, es decir, vamos a comprar o vender una moneda contra otra. En la tabla que ven acá tenemos los 8 pares de monedas más transadas en el mundo. Tal vez la más activa es el euro contra el dólar. Y acá pueden ver otras como la libra esterlina contra el dólar australiano contra el dólar americano, etc. El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Este mercado es mucho más grande que el de acciones y mucho más grande que el de bonos. Y cuando queremos invertir en el mercado de Forex, podemos utilizar también todos los vehículos. Podemos hacerlo a través de nuestro broker de FX. Podemos comprar fondos o ETFs, futuros, CFDs y hasta opciones. Y también podemos coger la moneda de nuestro país, por ejemplo el peso colombiano, ir a un banco o una casa de cambio y pedir que nos lo conviertan por dólares, euros o cualquier otra moneda. El siguiente activo que vamos a mirar son las materias primas o commodities. Dentro de esta clase de activo tenemos cosas como el acero, el cobre, el aluminio, petróleo, gas, oro, plata, algodón, maíz y muchas más. Este mercado originalmente se creó para que los productores pudieran cubrirse, comprar o vender, garantizar precios para sus cosechas, etc. Pero también es un mercado que se utiliza para especular, por lo que hay bastante volatilidad. Aunque algunas de estas materias primas las podemos comprar nosotros en forma física, como puede ser el oro, la realidad es que no es práctico comprarlas de manera física.
No queremos que nos lleguen a la casa 2 barriles de petróleo o un camionado de maíz, etcétera. Así que a la hora de invertir, la forma más práctica acá es o comprar fondos o ETFs o hacerlo a través de los futuros o los CFDs. También tenemos opciones, pero digamos son menos utilizadas. Dentro de materias primas, lo que más se utiliza para hacer trading son el petróleo y el oro. En términos de riesgo, las materias primas son consideradas de alto riesgo debido a la volatilidad. Ahora hablemos sobre la clase de activo más nueva de todas. Estas son las criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Es parecido a una moneda, pero únicamente son digitales o virtuales. No las podemos ni ver ni tocar como podemos hacer con todas las otras monedas que existen. Otra gran diferencia es que las criptomonedas no son emitidas por ningún gobierno ni por ningún banco central. Son basadas y creadas en códigos de computador y algoritmos. A la hora de transferir, mover y mirar saldos, los bancos no controlan nada de eso. Por eso se dice que las criptomonedas son descentralizadas. La criptomoneda más conocida es el Bitcoin, seguida por Ethereum, pero hoy en día ya existen miles de criptomonedas. Con algunas ya podemos comprar productos y servicios, aunque todavía no son aceptadas en todas partes, pero hay otras criptomonedas con las que no podemos comprar nada todavía. ¿Qué caracterizan los mercados de criptomonedas? Que son extremadamente volátiles. Esto hace que haya gran oportunidad a la hora de hacer trading o inversión activa, pero también traen grandes riesgos. Si hablamos del Bitcoin, que tal vez es uno de los menos volátiles, caídas del 30 o 50% en un par de semanas no son inusuales y tiene periodos en los que ha perdido hasta el 80% en par de meses. Asimismo, es una moneda que puede triplicarse en par de meses. ¿Cómo podemos participar en el mercado de las criptomonedas? Podemos comprarlas y venderlas en los exchanges de cripto como Coinbase, etcétera. Hoy en día también ya podemos invertir en fondos, ETFs y futuros, aunque la mayoría de estos están enfocados en Bitcoin. Y lo podemos hacer también en CFDs a través de brokers como eToro, Robinhood, etcétera, que nos dan opción de invertir en varias monedas. Al ser esta un área tan nueva, la mayoría de los gobiernos y reguladores hasta ahora están empezando a mirar este mercado. Así que también tenemos que entender que cuando invertimos acá no estamos tan protegidos legalmente o con infraestructura como en los otros tipos de activos de los que hemos hablado. En términos de riesgo, las criptomonedas serían consideradas una clase de activo de alto riesgo. Hasta acá hemos cubierto la mayoría de clase de activos con los que podemos hacer trading o inversión activa. Los siguientes de los que vamos a hablar son mejores para inversiones a mediano y largo plazo, pero no tanto para hacer trading. La finca raíz es una de las clases de activos que tiende a ser pensada para el mediano o largo plazo primordialmente. Finca raíz se refiere a invertir en inmuebles como casas y apartamentos, oficinas, bodegas, locales comerciales, lotes, etc. Como en muchos de los otros activos, en finca raíz vamos a ganar cuando el inmueble sube de precio o si por ejemplo tenemos una oficina, una bodega y las arrendamos, pues esos arriendos que nos pagan, quitándoles los costos, serían otra fuente de retorno. Esta clase de activo tiene ciclos como todos los demás. Hay periodos en que sube y hay otros periodos en que baja. La liquidez de la finca raíz es considerada baja cuando la miramos en comparación de los otros tipos de activos. Esto se debe a que transferir la propiedad es un proceso que puede durar días o meses. A la hora de invertir en finca raíz tenemos en realidad dos opciones. La compra directa de la finca raíz, que usualmente requiere o gran cantidad de capital o gran cantidad de endeudamiento, debido a que los precios de una casa, una oficina, un apartamento tienden a ser grandes. La segunda alternativa es invertir en un fondo de finca raíz o en un ETF de finca raíz. A través de estos fondos podemos invertir con un capital mucho más bajo de inversión y podemos comprar y vender mucho más rápido que cuando hacemos una compra directa de un inmueble. En términos de riesgo, la finca raíz es vista como de mediano riesgo. La última clase de activos de la que vamos a hablar son los activos alternativos. Estos normalmente son considerados ilíquidos porque no son fáciles de liquidar y que nos den nuestro dinero de vuelta. Por ese motivo, todas las inversiones en este tipo de activos son normalmente a largo plazo.
En esta categoría de activos tenemos cosas como hedge funds, que son fondos que tienen estrategias sofisticadas de inversión, que son difíciles de llevar a cabo y ejecutar por personas normales, fondos de capital de riesgo o private equity, fondos de infraestructura y otras cosas como inversiones en vinos, artes, carros. Fuera de tal vez los vinos y el arte, la única forma de nosotros invertir en este tipo de activos es a través de fondos, porque normalmente un hedge fund, private equity, un fondo de infraestructura va a requerir que tengamos mucha plata para poder invertir directamente. En términos de riesgo, este tipo de activos son considerados de alto riesgo. Ahora que ya entendemos qué tipo de activos existen, una de las preguntas más frecuentes es, pero ¿y por dónde empiezo ahora? Acá no hay ninguna respuesta fácil, porque como hemos hablado, las diferentes clases de activo tienen diferentes características, diferentes niveles de riesgo y se mueven diferente a la hora de invertir. Una cosa que pueden hacer los inversionistas es descartar algunas basado en nuestro perfil de riesgo o en lo que queremos lograr. Si tenemos un capital que no necesitamos a largo plazo y queremos arriesgar un poco más para sacar retornos y crecer ese capital, pues descartamos efectivo y podríamos descartar bonos. Si queremos hacer trading más activo, descartaríamos también los activos alternativos y la finca raíz, por ejemplo. A este inversionista entonces le quedarían las acciones, las criptomonedas, forex y materias primas para mirar. El siguiente paso que puede tomar es simplemente abrir una cuenta de simulación con algún broker y ensayar invertir en estas cuatro clases de activos unas semanas o unos meses con plata ficticia. Lo más probable es que después de ensayar un tiempo nos sintamos mucho más cómodos con algunas de ellas. En estas es en las que nos podemos ya empezar a enfocar después. Y con esto terminamos las clases de activos. Espero que les sirva y hasta la próxima.